Estás escuchando Criminal Mambo, música y palabras mientras bailamos en el Titanic. ¿Y qué onda si esquivamos el iceberg? Momento de charla con escritores aquí en Criminal Mambo y aprovechamos hoy para hablar con un escritor de La Plata. Él es Hugo Álvarez Picasso. Hace unas semanitas editó una novela a través de Malicia, El descubrimiento del mar. Hugo, bienvenido a Criminal Mambo. Contanos brevemente con qué nos vamos a encontrar con esta novela que estás estrenando. Hola Marcelo, gracias por la invitación a tu programa y a vos y a tus compañeros de ruta. Mira, la novela la escribí con la intención de que sea una novela de aventuras, que la puedas tomar en cualquier parte, digamos, del texto, y la idea es que quedes prendado del relato. Si me guío por una amiga en común que es Dana Babic, el género sería un policial psicológico con algo de autoficción. Y bueno, narra una historia, digamos, a partir de dos personajes. Uno es un chico y hay un tiempo que corre de manera sincrónica, o sea, ese chico envejece, por ahí cuenta 30 años de su vida. Y otro que es el líder de la colonia penitenciaria, porque donde van a veranear la familia es una colonia penitenciaria, pero pareciera que el tiempo es asincrónico, o sea, ahí no envejece Rodia, que es el otro personaje. Y son dos historias que van discurriendo en paralelo. Una diría más banal, más común, más sencilla, que es la historia de la vida de este chico a lo largo de 30 años, o sea, hasta que se hace adulto y grande, te diría. Y la épica del descubrimiento del mar, porque estos presidiarios, estos presos, digamos, tenían la condición de vivir una experiencia piloto cuya característica fundamental para poder aplicar era que no conocieran el mar, ese era el mayor castigo, y que todos fueran lectores muy avesados. Es interesante lo que sucede con la escritura, una vez que se suelta, porque vos me dabas distintas interpretaciones de la novela, y yo en lo personal luego de leerla creo que hay varios detalles para tener en cuenta. Por un lado, la condena justamente de esa gente que está muy cerca del mar y que no puede verlo. Y por otro lado, el deseo del protagonista constante de saber un montón de información. No sé si esto también lo manejaste a la hora de la escritura. Es inevitable las influencias, ¿no es cierto? O sea, si por ahí hablamos de la creación literaria, más allá de que siempre hay alguna cuestión autorreferencial, no deja de ser una mezcla de olvido y recuerdos de lo que uno ha leído. Entonces yo en un momento leyendo, no sé si Formas breves, un texto de Piglia, él quedó muy impresionado cuando leyó En nuestro tiempo de Hemingway, y es el relato de un chico llamado Nick Adams, y en paralelo van apareciendo como instancias muy violentas. Y el relato de Nick Adams es bastante sencillo, es un chico que pesca, etcétera, etcétera. Y eso fue un poco la idea, de contar un viaje al mar que yo recordaba de muy pequeño con mi familia, pero no recordaba más que eso. Y nada, después se me ocurrió complejizarlo diciendo, puede ser que nadie sepa de la familia, salvo uno, que es el lector de correspondencia, que es una colonia penitenciaria, que están libres, entre comillas, con el sistema ese de control del panóptico. Y el hecho de que sean lectores avesados a mí me permitía, en estos géneros híbridos que hay hoy, de poder opinar de literatura, porque cada uno de estos personajes, tanto Ramiro, que es el chico, como Rodia, que es el líder de los presos, escriben un diario. Entonces, el relato está mechado cada tanto por textos autónomos que son los que ellos consignan en el diario. Con lo cual, sí, hay un montón de cuestiones. El único que conoce el sitio es el lector de correspondencia, pues el que edita la correspondencia de los presos, pero el resto de la familia no tiene idea. Y este chico comienza a sospechar, a ver que hay enigmas, que hay misterios, que hay secretos. Y bueno, aparece un poco la figura del personaje investigador, de alguna manera, que también es un típico modelo. Y por el otro lado está muy influenciado por la épica, por los relatos orales, diría Las Mil y una Noches, el Decamerón y demás. Por eso, aviesamente, en la medida que va tomando forma esa épica, esa epopeya del descubrimiento del mar, bueno, los títulos son narraciones, narración 1, narración 2, etcétera, que es como está estructurado el Decamerón. O sea, te diría que sí, que hay un montón de cuestiones que van apareciendo de manera espontánea, digamos, y que obviamente está influenciado por las lecturas mías, ¿no? Sí, esa influencia de tus lecturas además se muestran en intertextos que uno puede ir descubriendo a lo largo de la novela, con personajes que tienen nombres que nos llevan a novelas clásicas, con historias que en algún punto tienen el contacto con esas novelas clásicas, lo cual, a mi forma de ver, quiero escuchar tu opinión, hace que tengamos una múltiple posibilidades de lectura. A veces es un poco odioso o presuntuoso
intentar comparar, y no es mi idea, pero sí no puedo dejar de citar que, por ejemplo, yo leí muchas veces 100 años de soledad y muchas veces lo agarraba por la mitad, por el final, por el principio, y siempre me atraía. O La isla del tesoro, ¿no? De Stevenson. La idea era que uno lo pueda leer de inicio a final, sería el ideal, pero como que uno lo pueda tomar de en cualquier lado y se entretenga. Que de alguna manera la voz de los narradores, son dos personajes, le lleguen al lector de la manera que sea, que lo toquen con una emoción, con un asombro, como sea. Después fueron dando cosas, yo había leído o releído Crimen y Castigo, entonces se me ocurrió todo este tema de que lleve el nombre de Rodia, que es como una apócope de Rodión, Raskolnikov. Ese libro también es un libro que el kiosquero, donde funciona, digamos, el centro neurálgico de la colonia, se lo dé al chico, que todo el tiempo está buscando pistas. Y si nos guiamos, como los clásicos de los relatos, ya lo decía Benjamin y después lo vuelve a repetir Piglia, que es como dos modelos, el modelo, digamos, del marinero, del viajero, ejemplo Ulises, y el que él llama el jefe de la tribu, el que sin moverse de su lugar resuelve enigmas, ¿no es cierto? No, que es el típico caso de Edipo. Entonces acá en este caso, por un lado, se da que ese chico intenta por todos los medios descubrir un montón de misterios y particularmente de desapariciones que van ocurriendo, como si fuera un policial, y no alcanza a entender un montón de cuestiones que van ocurriendo, como que, por ejemplo, las postales del pueblo son su propia familia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto de que escriban y que ellos aparte lean su propia literatura, tanto el kiosquero como el chico, a mí me permite hablar lo que se denomina metaliteratura, o sea, hablar de literatura dentro de literatura, y hablar de ficción dentro de la ficción. Ese sería un poco como la estratagema, el ardid, el artificio, diría Borges, que me permite a mí poder hablar de las cosas que a mí me gustan a través, obviamente, de los personajes, ¿no? Están escuchando ustedes la voz de Hugo Álvarez Picasso, hombre, escritor de La Plata, autor de El descubrimiento del mar, publicado por Malicia. Contanos brevemente, Hugo, cómo puede hacer la gente para conseguir tu libro. El libro es una tirada relativamente pequeña, de 100 ejemplares, ya se vendieron unos cuantos a través de Malicia, que quiero agradecer a Francisco Magallanes, que fue quien leyó mi texto y decidió que formara parte del catálogo de Malicia, así que muy agradecido a él y a todo su equipo. Y otra cantidad de libros es a través de La Balandra, del cual yo soy socio, como todos saben es una fundación literaria, así que entrando simplemente en la web, en La Balandra, o fundacionlabalandra.org.ar, ahí se les abre un chat y Lorena las va a atender y se los envía, digamos, en la zona del AMBA y en Cava, sin ningún tipo de gasto de envío, y a todo el resto del país con gasto de envío. Así que hoy por hoy es a través de Fundación La Balandra la forma de adquirir el libro, de poder hacerse del libro, que obviamente mi idea es que haya muchos lectores, así que está en un precio muy promocional. Me interesa muchísimo que sea leído, digo que todo escritor, quien pretende serlo, es la mayor ambición. Está hecha la recomendación de parte de Criminal Mambo también para que se acerquen a la lectura de este nuevo libro de Hugo Álvarez Picasso, que estamos charlando, con quien estamos hablando. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Tiene que ver en este caso con un tema que no está relacionado con el descubrimiento del mar, libro del cual estamos recomendando, sino, bueno, queremos saber así rápidamente cuál es tu puteada favorita. Creo que Forro dice un montón de cosas, ¿no? Tal vez no es tan convencional. Pero bueno, nada, se me ocurre eso ahora así, tomado de sorpresa. Excelente. Y la última de las preguntas, que también le hacemos a todos nuestros invitados, tiene que ver con que llega el momento infortunado y nosotros queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo en ese momento. Esta persona está en el infierno, tocas la puerta, se asoma el muchacho. ¿Qué te dice en ese momento? Mientras vos lo pensás, le decimos a la gente que estamos hablando con el autor del Descubrimiento del Mar, libro publicado por Malicia, el señor Hugo Álvarez Picasso, escritor, hombre de La Plata. Lo tenemos en línea y él en este momento, después de golpear la puerta del infierno, es recibido por el diablo. ¿Y qué te dice vos? Mirá, yo me conformaría que me diga, mira, fuiste un muy buen alumno, hiciste bastantes cosas que no deberías haber hecho y me sentiría muy orgulloso de haber hecho muchas cosas fuera de lo convencional. Así que nada, me conformo con haberme sacado una buena nota. Está muy bien, es una buena recepción. Obviamente te agradecemos el tiempo, la paciencia, te felicitamos por este libro que recomendamos, El Descubrimiento del Mar, de Hugo Álvarez Picasso, publicado justamente por Malicia Editorial. Hugo, te dejamos el cierre y nosotros luego iremos a un tema musical. Marcelo, quiero particularmente agradecerte porque, bueno, quiero decirle a la audiencia de ustedes que sé que es muy nutrida, que vos leíste en paralelo a mí la versión cuasi final del libro y que tu aporte fue fundamental
Y si bien sos una persona no atada, digamos, a definiciones ni nada, y sos sumamente riguroso, quiero aclararle a todos que me dijiste un par de cosas que me abrieron mucho la cabeza y que aparte en algunos casos simplifica un poco aquello que uno cree que es muy complejo, ¿no? Que es escribir. Y en un momento me dijiste, la literatura no deja de ser una pila de sustantivos y verbos que encierra una o dos intuiciones. Y creo que es eso, escoger una palabra junto con otra y construir sentido y producir belleza, pero que siempre tiene que encerrar una o dos o tres intuiciones, y eso lo aprendí de vos. Así que te agradezco profundamente, no solamente el reportaje, sino que va unido a un afecto muy particular y una admiración a vos como escritor por tu publicación y por el éxito actual hoy del Llovedor, que lo veo replicado por todos lados. Así que abrazo enorme para vos y tus compañeros de la radio y de Criminal Mambo. Un abrazo muy, muy grande y Dios quiera que sirva para que el descubrimiento de Mar sea leído por muchísima gente. Abrazo enorme. Everybody get up.